Neurosis no es sinónimo de defensa. Es un término más amplio que indica la forma en que están relacionadas las propias defensas. Los tipos neuróticos son simplemente la constelación peculiar de las defensas de una persona. Como un neurótico puede usar toda clase de defensas en su vida diaria, no existe un tipo puro. Habitualmente se instala en un estilo, el del hiperintelectual, por ejemplo, que por conveniencia podemos calificar de cierto tipo de neurosis. Toda neurosis entraña la existencia de un sistema irreal que convierte los sentimientos reales en tensión. Casi todos los sentimientos y necesidades del hombre son iguales. Lo que se complica es la forma de defendernos contra ellos. Pero no es necesario ocuparse de esas complicaciones si llegamos a lo que se encuentra debajo. En la medida en que los dolores primales están ahí, el neurótico debe ponerse tenso contra ellos. Su personalidad es la forma más o menos estabilizada que ha encontrado para defenderse a sí mismo. Suprimir esos sufrimientos es suprimir la personalidad. Pensemos la cuestión en términos de energía. Sabemos por la ley de conservación de la energía que ésta no se destruye, solo se transforma. Los sentimientos primales originales como energía, esencialmente neuroquímica, que se transforman en energía cinética o mecánica, incitan constantemente al movimiento físico o a la presión interna. La finalidad de la terapia es volver esta energía transformada a su estado original, de modo que ya no haya una fuerza interior que impulse al sujeto a la acción compulsiva. Ese sentimiento de presión es la causa de que tantos neuróticos se sientan agitados o perturbados, de que no puedan quedarse sentados, de que tengan que estar siempre haciendo algo. Debemos tener presente que la tensión es un fenómeno totalmente corporal. Cada nuevo sentimiento bloqueado, cada nueva necesidad no satisfecha, aumenta el peso de las presiones internas que afectan la totalidad del sistema. Es posible librarse de la tensión mecánicamente, jugando al tenis, a la pelota o corriendo. En realidad la mayoría de la gente que se mantiene gracias a los nervios se mantiene a fuerza de tensión. Pero no hay manera de eliminar esos sentimientos primales de modo que la tensión parece ser perpetua. Podemos comparar a esa gente permanentemente ocupada para gastar la tensión con una gallina decapitada que sigue moviéndose. El neurótico está decapitado, en cierto sentido, mientras no pueda conectar lo que hace su cuerpo con las razones concretas de esas acciones. Dado el alcance de las respuestas del cuerpo a la tensión, hay muchas maneras de medirla. Un investigador, Jacobson, define la tensión en función de la contracción muscular. Cree que la tensión prepara al cuerpo para algún tipo de locomoción, vuelo, y que el resultado de ello es el acortamiento de las fibras musculares. Los cambios de las fibras musculares conducen a un aumento del voltaje o presión eléctrica que puede ser medida con un instrumento electrónico llamado electromiógrafo. Pero el electromiógrafo es todavía un instrumento impreciso que no puede medir los cambios minúsculos de las fibras musculares. Sin embargo, Jacobson sostiene que toda nuestra musculatura interviene en la tensión y fatiga al individuo, esté despierto o dormido. Esto ayuda a explicarse por qué el neurótico se despierta tantas veces más exhausto que cuando se acostó. La tensión no solo es un fenómeno total, sino que tiende a concentrarse en sectores vulnerables. Malmo vio en sus investigaciones que la mayoría de nosotros tenemos sectores concretos de órganos en los que se observa un aumento de los niveles de tensión
cuando están sometidos a un esfuerzo. Si una persona tiene un dolor crónico en el lado izquierdo del cuello, por ejemplo, una situación de estrés crearía una tensión mucho más alta de ese lado que del lado sano. Aunque la tensión es la presión interna que resulta de la negación de un sentimiento, cada uno de nosotros la experimenta de un modo diferente. Puede ser una agitación, un nudo en los músculos del estómago, una tensión de los músculos del esqueleto, una opresión en el pecho, los dientes apretados, una sensación de náusea, un sentimiento de catástrofe inminente, arcadas, un nudo en la garganta o el estómago revuelto. La tensión mantiene la boca en movimiento, aprieta los músculos de la mandíbula, hace temblar el párpado, agita el corazón, acelera los procesos mentales, hace golpetear el piso con el pie, intranquiliza la mirada. No es preciso insistir en esto. La tensión es intolerable y se manifiesta de diversas maneras. Son tantos los que experimentan la tensión que hemos llegado a considerarla simplemente una de las exigencias del ser humano. Pero no es así. Aunque, por desgracia, varias teorías psicológicas han basado sus supuestos en la inevitabilidad de la tensión. El sistema freudiano, por ejemplo, sostiene que hay una ansiedad básica alrededor de la cual debemos establecer defensas para conservarnos sanos. Creo que esta ansiedad es solo una función de la irrealidad de la persona. Se han efectuado varios experimentos, tanto con animales como con seres humanos, consistentes en hacer sonar un timbre cuando se sometía al sujeto a un shock eléctrico moderado. Más tarde el sonido de la campanilla bastaba para producir la misma clase de amenaza anticipada y un elevado nivel de activación física. Este tipo de experimento consiste en condicionar al sujeto a algo que comúnmente no constituye una amenaza, una campanilla. Análogamente, los sujetos pueden ser descondicionados acompañando el estímulo inocuo, timbre, con una situación que no entrañe un shock. A menudo el shock es una temprana visión de la cosa, que de ser plenamente sentida resultaría catastrófica. El shock es contenido y representado, produciendo un comportamiento tenso años después de pasado el peligro. Un niño de 6 años cuyos padres lo desdeñan, es su impresión, pues rara vez esa inquina se manifiesta abiertamente, puede correr gran peligro tanto físico como psicológico. Pero un hombre de 36 años consciente de que sus padres lo desdeñaban, ya no corre ningún peligro, aunque casi toda su conducta de adulto se haya basado en el miedo a esa impresión. Para entender por qué 30 años después de haber tenido una impresión perturbadora, una persona sigue reaccionando a ella, debemos tener presente que el niño pequeño está muy abierto. No tiene defensas, lo cual quiere decir que percibe de una manera afectiva directa. Lo que percibe en los primeros meses o años de vida puede ser insoportable. Entonces se protege, quizá aparezcan síntomas o amortigue sus sentidos, pero la impresión dolorosa sigue allí esperando a ser experimentada. En un caso, un paciente vio a los 2 años y medio de edad las caras mortecinas de sus padres. Empezó a percibir la absoluta falta de vida de todo lo que le rodeaba de su propia existencia. No lo percibía de un modo completo. Llegó a tener asma. Esa realidad mortecina que lo rodeaba solo pudo ser experimentada más tarde cuando estaba a salvo de ella. Porque eso quería decir que él tenía que estar muerto para sobrevivir con sus padres. Le llevó muchas sesiones experimentar ese sentimiento en su totalidad. El sentimiento de la muerte lo devolvió a la vida. El shock psicológico original evocaba el miedo. El miedo convertía el sentimiento en una tensión vaga, generalizada. La persona a que nos
estamos refiriendo no era conscientemente ansiosa. Actuaba de un modo inerte, como una manera inconsciente de evitar la ansiedad. Sus movimientos y su expresión mortecinos eran la forma que había encontrado de arreglárselas con sus padres. En la medida en que parecía muerto, estaba tenso pero no ansioso. Al tener que actuar con vivacidad, se produjo la ansiedad. En la mayor parte de los casos, la neurosis, representación simbólica, contiene la tensión de modo que el neurótico ni siquiera sabe que está tenso. La distinción entre el miedo y la ansiedad es cuestión de contexto y no de fisiología. Los procesos fisiológicos del miedo y la ansiedad pueden ser idénticos, pero en el miedo de la persona se la ve que reacciona a la situación presente, en tanto que en la ansiedad reacciona al pasado como si fuera presente. En el momento en que la tensión es sentida como ansiedad, es cuando la persona acude por lo general a la psicoterapia. El verdadero miedo es sentir la vida amenazada. Eso ocurre sin tensión o con un embotamiento de los sentidos y de la mente. Con el miedo real, el organismo está completamente preparado para enfrentar la amenaza. El miedo primal embota porque es una herida destructora. Persiste porque el dolor primal, no me quieren, persiste. Esto significa que la vieja amenaza está presente, haciendo del miedo ansiedad. La ansiedad es el viejo miedo no conectado, porque la conexión significa dolor destructor. Reaccionar ante un camión que se nos viene encima es miedo. Sentir que el camión podría venírsenos encima es ansiedad. Un bebé y un niño pequeño pueden sentir miedo directamente y comportarse con arreglo a sus sentimientos. Pero a medida que el tiempo pasa, incluso la demostración de miedo puede ser criticada por los padres neuróticos. Deja de llorar, tú sabes que no hay nada de qué tener miedo. De modo que el miedo es negado y entonces se sitúa en el pozo primal como aumento de tensión. Este miedo negado significa que la persona no puede actuar directa y adecuadamente con arreglo a lo que siente. Debe inventar objetos de miedo, negros, comunistas, etc., para centrar sus sentimientos y aliviar la tensión. Al forzar al paciente neurótico a sentir más bien que a representar sus miedos primales, se le puede ayudar a entender los sentimientos que lo están aterrorizando. En ese punto lo podemos llevar al interior de sus miedos y más allá, e introducirlo en sus sufrimientos primales. Un estudio publicado en Psychology Today por Martin Seligman se refiere a esta noción de shock temprano. Seligman describe un experimento de Solomon en que se sujeta con correas a un perro y se lo somete a descargas eléctricas. Después se mete al perro en una casilla con 2 compartimentos donde se supone que aprende a escapar a la descarga saltando simplemente una barrera baja del sector donde se produce la descarga del sector donde no se produce. Se observó que si se sometía a la descarga primera, mientras estaba sujeto y no podía escapar, ocurría algo extraño. En las posteriores, aún teniendo libertad para cruzar la barrera, el perro se quedaba en el sector donde se producía, hasta ser arrastrado literalmente fuera. Otros perros, que no estaban sujetos, inermes al producirse la primera descarga, aprendieron rápidamente a saltar en busca de la libertad. En muchos sentidos, el niño pequeño está atado a una situación traumática de la que no puede escapar y tan inerme como los perros sujetos. Tampoco el niño puede hacer nada eficaz para escapar al sufrimiento incesante y a menudo no puede aprender más tarde cómo actuar en ciertas situaciones para evitar el daño. Cuando ninguna respuesta al alcance del niño puede cambiar la situación,
suele tener muy poco que hacer salvo volverse hacia adentro, permanecer tan pasivo y herido como los perros sujetos que no podían escapar a la primera descarga importante que habían experimentado en su vida. Observamos que el experimento de Solomón, si se aplicaba la descarga a un perro que estaba en condiciones de escapar, o sea, de modificar su situación, y después se le sujetaba y sometía a la descarga, al recibirla en condiciones de responder en libertad, aprendía a escapar normalmente. Seligman señala que si un niño pequeño llora para que lo alimenten y no hay nadie a su alrededor que lo haga, el llanto se convierte en una respuesta inoperante y puede ser suprimido en cierto momento porque no cambia en nada una situación dolorosa o penosa. La teoría primal indica que el sufrimiento continuado que causa el no haber conseguido satisfacer nunca las primeras necesidades tiende a acallar la respuesta hasta que el individuo retrocede y se atreve a llorar de nuevo como aquel niño pequeño. Los efectos de los dolores primales se consideran permanentes mientras no son sentidos. Usamos sentidos para indicar totalmente experimentados. Esto significa que no pueden ser condicionados desde el exterior del organismo. Así, aunque se puedan castigar o gratificar sus manifestaciones superficiales, cigarrillos, bebidas, drogas, los dolores mismos no cambiarán. Seguirán necesitando de salidas neuróticas de uno y otro hasta ser completamente experimentados. El neurótico se empeña en un comportamiento irreal, simbólico, para aliviar la tensión. Así puede tener una actividad sexual compulsiva para sentirse querido sin haber reconocido nunca ese primer sentimiento de desamor. Aunque la tensión se siente en todas partes, parece haber un órgano que constituye su foco, el estómago. La contracción de los músculos del estómago y toda la zona abdominal parece ser el calmante interno del neurótico. Reich hizo este descubrimiento hace algunas décadas y desarrolló gran parte de esos primeros métodos terapéuticos, aliviando las tensiones abdominales del paciente. Casi todos los pacientes neuróticos ubican el foco de su tensión en el estómago. El folclore prueba su importancia con frases tales como: tuve que tragarme las palabras, no puedo digerir esto, me da en la boca del estómago, le salió de las tripas. Cuando se tragan las palabras, se alude a un gesto que no es solo simple, simbólico. Las palabras parecen literalmente sofocadas en las tripas como si hicieran nudos en el individuo. Las más de las veces el paciente no tiene conciencia del grado de tensión a que está sometido su estómago mientras no empieza a aflojarla. Durante la terapia se observa a menudo que la tensión sale del estómago y sube. La persona se referirá consecutivamente a algo que le oprime el pecho, a algo que le aprieta la garganta, a los dientes que le crujen, a un dolor de la mandíbula, y entonces, cuando se han dicho las palabras importantes, todo eso desaparece. Vemos subir el dolor del estómago a la boca. Pero hemos consignado en bandas televisadas el fenómeno de la tensión en ascenso. Durante la terapia, los sentimientos que inician su ascenso hacen estremecer y agitar toda la zona abdominal. Es como si los sentimientos se soltaran del torniquete abdominal que los sujeta. Suben por el cuerpo y salen por la boca en forma de gritos primales. Cuando se produce esto, los pacientes dicen que sienten por primera vez el estómago desbloqueado. Evidentemente estaba trabado por la tensión que impedía la completa digestión de los alimentos.
La tensión no siempre produce una incapacidad de comer. En algunos casos ocurre lo contrario. La persona entierra sus sentimientos atiborrándose de comida. Lo que se opera es un fenómeno dual, el descenso y el ascenso de la tensión. El ascenso se produce cuando el mecanismo de defensa se debilita y los sentimientos se acercan a la conciencia. La tensión ascendente, ansiedad, suele dificultar el hecho de comer. La tensión descendente, en cambio, permite al neurótico mantener en jaque sus sentimientos por medio de la comida, de modo que la tensión no se convierta en un estado de ansiedad. Por regla general, la persona con gran exceso de peso tiene una serie de dolores profundos y ocultos. Las capas de grasa parecen formar un paragolpes que los aísla. Tensión descendente. El concepto de mecanismo de defensa aparece en muchas teorías psicológicas, empezando por la freudiana. La teoría primal sostiene que toda defensa es neurótica y que no existen llamadas defensas saludables. La creencia en las defensas saludables se basa en la suposición de una ansiedad básica que debe ser contenida, algo inherente a todos los seres humanos. La teoría primal no reconoce la noción de ansiedad básica en los individuos normales. El último punto en que difieren la teoría primal y algunas otras teorías, con respecto a las defensas, reside en que las considera fenómenos psicobiológicos y no simplemente acciones mentales. Así, la contracción de un vaso sanguíneo puede ser una defensa en la misma medida que la locuacidad compulsiva. Para la teoría primal, una defensa es una serie de comportamientos que funcionan automáticamente para bloquear sentimientos primales. Cuando el abdomen se aprieta automáticamente, cuando un individuo se traga un sentimiento, cuando aparecen tics en una cara a consecuencia de la presión, el cuerpo se bloquea contra el sentimiento. Hay defensas involuntarias y voluntarias. Las defensas involuntarias son las respuestas automáticas de la mente y del cuerpo al dolor primal. Fantaseos, enuresis, ahogos, pestañeos, contracción muscular. Estas son por lo general las defensas internas del niño. La constricción del aparato respiratorio, por ejemplo, afectará el tono y el timbre de su voz. El proceso de constricción y la voz chillona resultante se entretejen como parte del sistema de la personalidad. De esta manera, la personalidad se construye alrededor de las defensas y forma parte de ellas. Las defensas involuntarias son de dos tipos: la elaboración y el alivio de la tensión. Al anudar los músculos del estómago, se contienen los sentimientos y dan por resultado la tensión. Orinarse en la cama de noche, cuando disminuyen las defensas conscientes, es un alivio involuntario de la tensión. Otras formas de alivio involuntario son el rechinar los dientes, los suspiros, las pesadillas, más estas últimas. Las defensas voluntarias entran en juego cuando los mecanismos de alivio involuntario fracasan. Fumar, beber, drogarse, comer con exceso son ejemplos de defensas voluntarias. Pueden ser frenadas por la fuerza de la voluntad. Las defensas voluntarias se necesitan para aliviar la tensión excesiva. Una palabra airada de un cajero en un restaurante puede bastar para perturbar la fachada agradable de un neurótico y crear la necesidad de beber. El propósito de ambas formas de defensa es bloquear el sentimiento real. Las defensas operan continuamente, noche y día. Un hombre afeminado no se vuelve masculino de pronto cuando duerme. Su afeminamiento es un hecho psicofísico que se produce dormido o despierto, está integrado en el organismo.
Esto significa que las acciones no naturales se convierten en la norma porque la persona no siente sus inclinaciones naturales. No podrá caminar, hablar o conducirse de otro modo mientras no haya recuperado su yo natural. Las defensas son, en líneas generales, lo que los padres piden del niño. Un niño puede hablar continuamente y usar malas palabras, mientras otro parece mudo. Ambos responden a un pedido de los padres que ellos han percibido. Ambos han cerrado una parte de sí mismos. Las defensas saltan a la acción como un mecanismo de adaptación para mantener en marcha el organismo. De esta manera, la neurosis es considerada como parte del equipo de adaptación heredado que todos compartimos. Como la neurosis es adaptación, no podemos simplemente hacerla volar con un aparato de electroshock. Las defensas deben ser desmanteladas ordenadamente y paso a paso, hasta que la persona esté preparada a seguir sin ellas. El niño acalla su yo en los primeros meses y años de vida, porque habitualmente no tiene otra opción. Un niño ruidoso y charlatán quizá no sea tolerado mucho tiempo por padres reprimidos, que quieren un hijo cortés y dócil. Le pegarán o lo castigarán hasta que cierre esa vía de comportamiento. Así, para vivir, el niño debe sentenciar a muerte una parte de sí mismo. Debe jugar el juego de los otros, no el suyo. Esta misma clase de comportamiento puede resultar de padres que hacen demasiado por el niño, y éste no necesita esfuerzos propios. Ha quedado sofocado por la bondad de los progenitores. Si el frente irreal no funciona, si no despierta una respuesta humana a los padres, el niño tendrá que adoptar defensas más desesperadas. Quizás tenga que suprimir todo de sí mismo para no disgustarlos o para que sean cariñosos y buenos con él. Quizá hable de una manera rígida, programada, como una calculadora. Sus pensamientos pueden volverse limitados y estrechos. Sus ojos apenas una endija, en una palabra, se ha deshumanizado en una tentativa de humanizar a sus padres. Puede, llegado el caso, operar un cambio completo por ellos, que un chico se convierta en chica. La respuesta total es un concepto crucial. La necesidad de afecto no es simplemente algo mental que puede cambiarse cambiando las ideas. Invade todo el sistema, deformando el cuerpo y la mente. Esa deformación específica es la defensa.